la Ascensión celebramos la entronización de Jesús a la derecha del Padre. Como dice la carta a los Efesios, la segunda lectura de hoy, Él ha sido puesto por encima de todo principado, poder, dominación, potestad y cualquier otra dignidad que se puede mencionar en este mundo y en el futuro. Es decir, nada está por encima de Él. Jesús fue exaltado de esta forma después de haber sido humillado. De hecho, fue porque fue humillado que fue exaltado de esa forma. Con esta exaltación, el Padre está confirmando cuál es el estilo de vida, cuáles son los valores que Él aprueba. Mientras muchos buscan la grandeza, buscan llegar a las estrellas por los caminos de la fama, el poder militar, el poder político, el poder económico, la belleza, la grandeza artística. Y esto en todos los escenarios, en los grandes escenarios del mundo, pero también en los pequeños escenarios de nuestra vida cotidiana, en la que parecemos que queremos levantarnos por encima de los demás, muchas veces pisando a los demás. Jesús tomó un camino distinto, el camino de la entrega y de estar a los pies de los demás. Y por este camino llegó más alto hasta donde ningún hombre jamás ha podido ni podrá llegar. ¿Cuál es entonces el camino y los valores que valen la pena apostar? En esta fiesta de la Ascensión vale la pena preguntarnos cuáles son los valores que estamos cultivando en nuestra vida cotidiana. Resulta que esta glorificación está contada de manera distinta por los diferentes evangelios. Nosotros conocemos bastante bien la versión de Lucas, en la que se dice que estando en Jerusalén, Jesús lleva a los discípulos a las afueras, hacia Betania, y desde allí asciende hasta los cielos. Obviamente no es una violación de la fuerza de la gravedad y de un Jesús que empieza a flotar, ni cuando los ángeles dicen que Jesús volverá entre las nubes, están pensando en Goku. Es una forma de manifestar la exaltación de Jesús por encima de cualquier otra autoridad, como lo dice San Pablo. De esta forma también Lucas explica la razón por la que Jesús, estando vivo, no puede ser visto y por qué la iglesia está en una permanente espera de su Señor. Es el mismo hecho, la misma verdad que el Evangelio de Mateo narra de una manera completamente distinta. En este año, en el ciclo A, escuchamos los últimos 4 versículos del Evangelio de Mateo y descubrimos que en este relato no hay ninguna partida de Jesús, no hay ninguna ascensión de Jesús a los cielos. Vamos a escuchar lo que dice este relato. Descubramos cómo esta comunidad ha narrado esta experiencia de exaltación de Jesús. En el capítulo 28, versículos 16 al 20, los últimos versículos del Evangelio, se nos cuenta que los discípulos van a Galilea, mientras que en el Evangelio de Lucas permanecen en Jerusalén. Aquí van hasta Galilea, a la experiencia inicial, a la experiencia de intimidad con el Señor, donde todo empezó y donde su fe en Jesús se fortaleció. Van allí, de hecho van a un monte que Jesús les señaló, no se nos dicen cuál, pero la tradición ha identificado este monte con el Tabor. Primero porque es el gran monte de la Galilea, el monte más accesible y más alto que tenemos en la Galilea central. Y además porque el lugar de esta última manifestación de Jesús se ha identificado también con el lugar de la transfiguración. El caso es que los discípulos regresan a este lugar del primer amor y allá lo ven. El Evangelio solo nos narra 2 acciones de Jesús, solo 2. Quizás sean estas las 2 acciones como Jesús se seguirá manifestando por toda la historia. Dice Mateo que Jesús viene a ellos y les habla. Venir a los discípulos y hablarles. Es lo que Jesús sigue haciendo en el hoy de toda la historia. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? 3 cosas. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Haced discípulos de todas las naciones. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Estas 3 cosas son las que Jesús les dice a sus discípulos por última vez. Vamos a volver sobre estas 3 cosas. Empecemos por la central. Un mandato, una misión. Haced discípulos de todas las gentes. Una misión para ellos, una misión para todos nosotros. Nuestra tarea es hacer que otras personas sean también discípulas de Jesús. Y no podemos renunciar a esta tarea, sobre texto de no hacer proselitismo, sobre texto de grandes respetos. Es la misión que el Señor nos entregó. Tarea de los misioneros ciertamente, pero tarea de todos. Cada uno de nosotros debería ser alguien que hiciera discípulos. Es una tarea cotidiana. Tarea de los padres, cuando hacen de sus hijos discípulos de Jesús. Tarea de los amigos, tarea de cada uno de nosotros que con nuestro testimonio de vida estamos invitando a otros a también seguirlo a Él.
Ahora bien, ¿cómo hacer esto? En el texto griego solamente hay una orden: hacer discípulos. El verbo en imperativo solamente es ese. Pero hay 3 verbos en participio que en este caso tienen un valor de acompañamiento circunstancial, que explican cómo es que hay que realizar la acción principal. ¿Cómo vamos a ser discípulos? 3 participios nos ayudan a entenderlo. El primero es yendo. Normalmente las Biblias en español lo traducen como id y hacer discípulos. Ese id es un participio, es decir, la manera de hacer discípulo es salir, como tantas veces ha dicho el Papa Francisco. Cuando salimos es precisamente para mostrarles a otros el rostro de Jesucristo, para invitar a que nuestra vida, que es una vida en salida, no una vida encerrada esperando a que los demás vengan a nosotros, sino una vida que sale al encuentro de los demás, sea una vida para mostrar a Jesús. Eso es lo primero. Lo segundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, los sacramentos son una forma fundamental del discipulado. Ahora, Benedicto XVI llamaba la atención sobre el hecho que cuando Jesús utiliza la preposición en el nombre del Padre y del Hijo, no utiliza en, que es la que se usa normalmente, sino que utiliza la expresión eis, una preposición que puede traducirse como en al español, pero también hacia, implica un movimiento, un dinamismo, porque aquello que se debe hacer es sumergir, bautizar es sumergir a las personas en el misterio de Dios. Cuando se sumergen a las personas en el nombre de Dios, se están sumergiendo en el misterio, en lo que Dios es. Es la tarea de un cristiano, ayudar a que otros se sumerjan en la realidad de Dios. Esta sumersión obviamente llega a un momento culmen y fundamental en el sacramento del bautismo. Y el tercero es enseñándoles todo lo que yo les enseñé. Entonces, hacer discípulos, yendo, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando lo que hemos aprendido de Jesús. Para esto, los discípulos tienen dos certezas que muchas veces nosotros olvidamos. La primera, lo primero que les dijo Jesús: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, el cristiano no va por el mundo con su propia autoridad. Quizás esta sea la fuente de tantas mediocridades nuestras, que vamos por el mundo con nuestro propio poder. Nosotros vamos realizando nuestra obra y nuestra vida como cristianos con el poder de otro, con el poder de Jesús, a quien toda autoridad en el cielo y en la tierra le fue dada. No es nuestro poder, es su poder, y esto nos tiene que dar confianza y tranquilidad en que todo lo que hagamos saldrá bien. ¿Por qué? Porque lo hacemos con el poder de aquel que tiene toda autoridad en el universo. Y lo otro es que hemos visto que Jesús no se va, se queda. Jesús les dice a sus discípulos: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En ningún momento en el Evangelio de Mateo se escucha a Jesús decir: yo me voy y vuelvo. Se escucha solamente decir: yo me quedo con ustedes. Él, a quien cuando iba a nacer se le anunció que su nombre sería Emmanuel, el Dios con nosotros, es ahora con nosotros todos los días. Su presencia permanente, cotidiana, constante, que no esperamos ni buscamos porque ya está con nosotros, es nuestra mayor certeza. Así pues, hermanos, nuestra vida, tu vida, mi vida, están marcadas por 3 realidades que no podemos olvidar y que hoy se nos recuerdan. Tenemos una misión que cumplir. Vamos a realizar esa misión con una autoridad que no es nuestra. Es una misión mucho más grande que nosotros. Va mucho más allá de nuestras pequeñas vidas. Y tercero, tenemos la certeza de que no estamos solos en el mundo. Hay uno que está con nosotros, que nos acompaña hoy y siempre. Feliz fiesta de la Ascensión.